y agradecemos mucho por estar conosco, por aceptar nuestra invitación después de tantos meses que estuviste aquí y que fue tan bueno, ¿no? Para nosotros aquí en esta casa de Ircio, ¿no? Entonces, bienvenida y gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy contento. Sí, puedes hablar. No, como vos me digas. Bueno, voy entonces presentarla y presentar a Sergio. Voy a presentarles en portugués para el público y después creo que paso a palabra a ti y hablas porque aprovechamos que está todo bien con la conexión y después entonces pasamos a Sergio, pode ser? Sim? Bueno, entonces, boa tarde, bem-vindos. Feliz de ver a Casa Dirce cheia. Obrigada, Nabil, pelo convite e pelo trabalho todo que está fazendo com o Capsprint. Acho que nunca foi tão forte no ILE, né? Nunca foi tão bem usado, digamos assim, esse projeto. Conseguiu trazer muita gente. Está sendo muito intenso, acho, esse ano. Muito bom, né? Muito boa toda a programação. Bom, a Judite Podilume, então, esteve conosco em novembro do ano passado, deu um mini curso que foi muito bom sobre biografia e também fez uma palestra sobre base em questão lá na UERJ e é do que ela vai falar hoje outra vez. A Judite é professora titular de análise do texto na Universidade Nacional de Rosário, é pesquisadora independente do CONICET, com um projeto sobre escritas biográficas, é doutora em letras pela Universidade de Buenos Aires, ela coordenou o mestrado em literatura argentina pela Universidade de Rosário e atualmente coordena o Centro de Estudos de Teoria e Crítica Literária da mesma universidade. O trabalho dela principal tem sido sobre os escritores de Sur, e Silvina Ocampo, entre eles, né? Ela também é autora de A Leitora Moderna, Anotações para uma Biografia Intelectual de Maria Teresa Gramulho, que é um estudo introdutório a nacionalismo e cosmopolitismo na literatura argentina, né, da mesma autora. Entre outras coisas que ela tem publicado, um dos seus livros um dos livros que ela organizou é uma referência para nós, né? Eu tô traduzindo os títulos, né? Enfim, é Uma Arte Vulnerável, a biografia como forma, e são vários, né? Uma reunião de estudos sobre a biografia. E o Sérgio Pastor Merlo, acho que vocês conhecem ele já melhor do que eu, que esteve essa semana dando o mini curso, né? É doutor em letras pela Universidade Nacional de La Plata, publicou em colaboração com Néstor Ponce e Dardo Scavino, literatura policial na Argentina, compilou junto com Maria Célia Vasques, literatura argentina, perspectivas de fim de século, e coordenou os grupos de pesquisa que editaram Pairó em Pagotico, Periodismo, Revolução e Literatura, e Cenas da Vida Literária em Buenos Aires, Memorialistas Culturais, 1870-1920. É autor de Borges Crítico, que foi o motivo, né, do curso dessa semana, e atualmente é professor titular de Literatura Argentina 1 e dirige um projeto sobre história da imprensa argentina entre 1810 e 1910. Então, passo a palavra para a Judite, que vai nos falar, então, de bates em questão. Depois, passamos para o Sérgio e, por fim, abrimos para perguntas para vocês. Tudo bem, Judite? ¿Sí? Todo bien, pude escucharte. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Me gustaría estar ahí con ustedes. Una alegría además compartir la actividad con Sergio. Bueno, lo que voy a presentar, como dijo Yeda el año pasado cuando estuve con ustedes,
en un mes maravilloso para mí. Presentamos con Nabil el libro que armamos, un librito que se llama Bartes en Cuestión, como dijo Ieda recién, que reunía los resultados de mi investigación sobre Barthes Polderman, que es una investigación que yo empecé en el marco de un proyecto de investigación grupal que teníamos con otros investigadores argentinos, Analia Gerbaudo, Miguel Dalmaroni, Alberto Giordano, en donde no es que trabajábamos Polderman, sino que trabajábamos la eficacia del concepto de resistencia a la teoría, para pensar los usos de la teoría en América Latina, ¿no? Más que la recepción, los usos que los críticos latinoamericanos hacían de la teoría literaria. Fue como una investigación, yo creo que para mí fue muy, diría como muy central en los trabajos que yo iba a poder hacer después, en el desarrollo de mis investigaciones posteriores sobre la crítica literaria argentina. Creo que para todos fue una de esas, se produjo esa suerte de milagro en el que, efectivamente el equipo de investigación funcionaba y nos entusiasmábamos y aparecían cosas. Lo que voy a leer es un fragmento, una selección que hice de algunos momentos de un artículo que es bastante más extenso. Se los aclaro porque es probable que tal vez perciban que la articulación no es del todo fluida, pero tiene que ver con que tampoco quería aburrirlos, el artículo es muy largo y seleccioné algunos momentos, ¿sí? Para esta ocasión yo había puesto como título Roland Barthes según Polderman, ¿no? Porque el artículo se trata de eso, de cómo lee Polderman en dos ocasiones distintas las postulaciones barthesianas, digamos. Empiezo a leer, así no les robo más tiempo. En octubre de 1966, Roland Barthes y Polderman coincidieron en el célebre coloquio de Baltimore, Los lenguajes críticos y las ciencias de los hombres, la controversia estructuralista, que marcó el ruidoso arribo de la nueva crítica francesa a la Academia Norteamericana. Estructuralismo y postestructuralismo llegaron juntos a los Estados Unidos. Deman asistió a la lectura de Escribir, verbo intransitivo, el ensayo que Barthes preparó para la ocasión y en el que proclamaba, con empaque fundacional, el restablecimiento de la idea de literatura como, decía Barthes, auténtica teoría del lenguaje. Una teoría que remitiría directamente a la retórica dominante en Occidente, desde Gorgias hasta el Renacimiento. Según Barthes establecía, la retórica, amenazada desde comienzos del siglo XVI por el advenimiento del racionalismo moderno, habría resultado definitivamente desplazada con el afianzamiento del clasicismo a fines del siglo XIX. A partir de ese momento no habría quedado ninguna zona de reflexión en común entre la literatura y el lenguaje. La literatura ya no se sentiría, acá parafraseo Escribir, verbo intransitivo, ese ensayo que todos deben conocer. La literatura ya no se sentiría lenguaje, excepto por lo que respecta a algunos escritores precursores como Mallarmé. El diagnóstico era drástico, generalizador y francocentrista. Escribir, verbo intransitivo, anunciaba un retorno a la retórica, el reencuentro de la literatura y el lenguaje por el doble camino del desarrollo de la lingüística, orientado a describir los efectos del mensaje antes que su relación con el referente y de la exploración radical de la escritura que autores como Proust y Joyce habían emprendido después de Mallarmé. El anuncio elegía un contexto poco propicio para sus aspiraciones inaugurales. A diferencia de lo que sucedía en Europa en general y en Francia en particular, donde las distintas escuelas formalistas que se convertirían en vanguardia teórica del continente impactarían contra la crítica académica y tradicional de corte biografista y enciclopédico, los estudios literarios norteamericanos se habían visto dominados desde los años 30 y hasta entrada la década del 50
por el New Criticism y su defensa del carácter autosuficiente del lenguaje poético. Cuando el simposio de Baltimore, de Man era ya un especialista en romanticismo y post-romanticismo francés, inglés y alemán. No tenía aún ningún libro publicado, pero las docenas de artículos en revistas mostraban que la sutileza autorreflexiva y el cosmopolitismo eran rasgos centrales de su trabajo. Barthes acababa de publicar Crítica y Verdad y su figura había alcanzado una notoriedad pública inusitada. De Man lo leía desde el grado cero de la escritura. Había escrito sobre ese libro y sobre Michelet en Impasse de la crítica formalista, publicado en la revista Critique en 1956 e incluido después en Visión y Ceguera. Las observaciones que planteaba en esa oportunidad anticipaban en parte la intervención de Baltimore. Es probable que las circunstancias no fueran recíprocas y que Barthes no conociera a Paul de Man. El encuentro entre ambos resultó lo suficientemente destemplado, rudo, digamos, como para que éste calificara de golpes las objeciones que de Man le dirigió en el debate posterior a la lectura. La intervención de Man desconoció las novedades que Barthes introducía y focalizó sus reparos en dos problemas de los que venía ocupándose desde tiempo antes, el de la historia y el de la interioridad. El alcance de las objeciones se proyectó sobre aspectos previos de la obra de Barthes. Voy a leer lo que le dice Paul de Man a Barthes en el coloquio. Me gustaría hablar un momento, dice Paul de Man, del trato que Roland Barthes le da a la historia. Creo que tiene usted un mito histórico optimista que está relacionado con el abandono de la última forma activa de la filosofía tradicional que conocemos, la fenomenología, y el abandono de la fenomenología por el psicoanálisis. Esto representa un proceso histórico y posibilidades extremadamente optimistas para la historia del pensamiento. Sin embargo, tiene usted que demostrarnos que los resultados del análisis estilístico que hace son superiores a los que obtuvieron sus predecesores y que eso ocurre gracias a este cambio optimista que está relacionado con una cierta renovación histórica. Debo admitir que me han defraudado un poco los análisis específicos que usted nos ha ofrecido. No creo que presenten ningún progreso en relación a aquellos de los formalistas rusos o americanos que utilizaron métodos empíricos, aunque sin emplear ni el vocabulario ni el marco conceptual que usted utiliza. Pero más seriamente, cuando se refiere a hechos de la historia literaria, dice usted cosas que son falsas, desde el punto de vista de un mito típicamente francés. Encuentro en su obra una concepción falsa del clasicismo y del romanticismo. Cuando, por ejemplo, con respecto a la cuestión del narrador o del doble ego, habla de la literatura desde Mallarmé o de la nueva novela y las opone a lo que ocurre en la novela romántica o en el relato o en la autobiografía romántica, usted simplemente se equivoca. En la autobiografía romántica, o mucho antes de ella, en el relato del siglo XVII, se encuentra esta misma complicación del ego, no solo inconscientemente, sino tratada explícita y temáticamente, y de forma mucho más compleja en la novela contemporánea. No quiero continuar este desarrollo, quiero simplemente indicar que usted tergiversa la historia porque necesita un mito histórico del progreso para justificar un método que todavía no es capaz de justificarse por sus propios resultados. Hasta ahí las objeciones de Paul de Man. En el contexto de la discusión, la embestida reorientaba las denuncias contra el supuesto historicismo de la nueva crítica francesa que Lucien Goldman había presentado pocas intervenciones antes. Mientras Goldman agitaba el consenso sociológico en el interior de las nuevas tendencias, al alertar sobre la ideología encubierta en la llamada desaparición de la historia, de Man denunciaba el optimismo al que Barthes suscribía. La intervención asumía un tenor específico y erudito acorde a la solvencia que acreditaban sus estudios sobre el romanticismo y acertaba al identificar el afán de novedad como la principal debilidad del planteo barthesiano. Aunque es probable
que Barthes no se desprendiera nunca definitivamente, el mito progresista de la historia dejaría de tener incidencia en sus escritos recién a fines de los años 70. El optimismo bartesiano comprometía para Deman varios planos implicados: el abandono de la fenomenología por el psicoanálisis y otras disciplinas que su exposición no especificaba, pero que era sencillo reponer, lingüística, antropología, sociología, configuraba el nivel más general de su progresismo, el epistemológico; el reemplazo de la filosofía como disciplina auxiliar de la crítica literaria para las entonces llamadas ciencias sociales, constituiría para Deman el anuncio ampuloso de un progreso cuyas consecuencias favorables permanecían indemostradas. Su desconfianza era explícita. El furor epistemológico de Barthes contrastaba con los resultados estilísticos concretos que ofrecían sus análisis textuales. Me han defraudado un poco los análisis específicos que usted nos ha ofrecido, decía Paul de Man. La decepción se explicaba en buena medida por el refinamiento y la originalidad metodológica que, aún con diferencias profundas en otros aspectos, de Man reconocía en la nueva crítica norteamericana. De la decepción a la denuncia, el tono de la intervención se enardecía. De Man no solo subrayaba los déficits, las debilidades de Barthes en materia de técnicas narrativas, sino que además lo acusaba de manipular la historia literaria. De todas las inconsistencias de su ensayo, esa manipulación era la que más lo irritaba. Escribir, verbo intransitivo, proponía un contraste esquemático y apresurado entre las formas de la interioridad en la escritura romántica y sus manifestaciones en la escritura moderna, desde Mallarmé hasta la nueva novela. Barthes asimilaba los procedimientos objetivistas a los avances contemporáneos de la lingüística de la enunciación e ignoraba la tradición literaria de cuño romántico que estos procedimientos convocaban. La severidad de De Man recortaba un aspecto, si no lateral, complementario del ensayo. Aunque era evidente que Barthes hacía un uso arbitrario y estratégico del romanticismo, De Man elegía leerlo como un especialista y sancionar sus faltas. La decisión no solo traducía el malestar que el esnobismo y la frivolidad metodológicos de Barthes le provocaban, sino que manifestaba además el tenor admonitorio que alentaba su divergencia. Aunque las razones eran ciertas, su actuación resultaría desafortunada. La descortesía de De Man podía leerse, según enseñaría él mismo más tarde, como síntoma desplazado de una resistencia inherente a la empresa teórica misma. Establecidas las críticas sobre el progresismo y las fallas técnicas de Barthes, las observaciones de De Man se precipitaban en exabrupto, toda vez que sus enunciados avanzaban desconociendo sus convicciones. Pero más seriamente, recapitulaba De Man, e importa en este caso subrayar la fuerza del adverbio, cuando se refiere a los hechos de la historia literaria, dice usted cosas que son falsas. Encuentro en su obra una concepción falsa del clasicismo y el romanticismo. La apelación a lo serio daba vía libre a la denuncia. El intercambio dramatizaba sus aristas judiciales. Para De Man, Barthes no erraba o malinterpretaba o reducía las concepciones del clasicismo y del romanticismo, sino que las falseaba, las tergiversaba. La inculpación atribuía roles asimétricos a los interlocutores. El reclamo de verdad subyacente a la denuncia denegaba lo que De Man ya sabía y desarrollaría con precisiones a lo largo de su obra, acerca del lenguaje. Por un lado, su naturaleza retórico-antropológica, al retrotraer los criterios interpretativos a valores lógicos como los de verdad y falsedad. Y por otro, aunque en rigor se trataba de distintas fases de lo mismo, el carácter pragmático de la teoría al desconocer la fuerza performática de los actos que la constituyen. La resistencia a Barthes se ejercía sobre todo en la determinación de abordarlo desde una perspectiva metateórica antes que pragmática. Como si escribir verbo intransitivo y toda la obra barthesiana
pudiera leerse como una suma de enunciados prescindiendo de la microfísica de las acciones y los afectos que la atraviesan. Salteo ahora el comentario de cómo reacciona Barthes a este ataque furibundo. En todo caso, no es tan interesante la reacción de Barthes, pero bueno, en todo caso la podemos conversar luego. Y continúan qué pasa después, ¿no? Después, unos años después, se vuelven a encontrar Barthes y Paul de Man. No personalmente, pero Paul de Man, bueno, se los cuento. En 1972, los editores de New Yorker Review of Book le ofrecieron a Paul de Man la posibilidad de volver a Barthes, al proponerle que escribiera sobre su obra con motivo de las traducciones al inglés que acababan de publicarse en los Estados Unidos, las de los ensayos críticos y una versión abreviada de mitologías. El análisis de las razones que alentaron su rechazo de Baltimore y la insistencia en la crítica al mito progresista de la desmitificación orientaron la escritura de uno de los análisis más agudos y sopesados que recibiría la semiología barthesiana durante su desarrollo. Aunque no llegaría a publicarse en la revista, aparentemente porque los editores lo encontraron demasiado especializado para una audiencia amplia, el propósito del artículo, titulado Roland Barthes y los límites del estructuralismo, sería brindar al público estadounidense una visión que se anticipara tanto a un rechazo injustificado de las postulaciones de Barthes. Con ese calificativo, de Man iniciaba su autocrítica, como a un entusiasmo inadecuado por los aspectos de la obra con los que el propio autor ya no se sentiría identificado. En dirección al primer recaudo, de Man corregiría en forma tácita, sin mencionar el exabrupto de Baltimore, errores anteriores. Si bien era cierto que, tal como había señalado entonces, las innovaciones de Barthes en materia de análisis textuales eran poco significativas, eso se explicaría ahora en el reconocimiento de que, a diferencia de lo que sucedía con los estructuralistas puros, como Greimas, como Genet, por ejemplo, cuyos aportes resultaban en este aspecto más rigurosos y exhaustivos, Barthes era primordialmente un crítico de la ideología literaria, y como tal, su obra era más ensayística que técnica. Esas son palabras de Paul de Man. De Man rectificaba su punto de vista e invitaba a la lectura contextualizada, es decir, pragmática, de los ensayos de Barthes. La obra barthesiana describiría una aventura, cito además, una aventura intelectual más que el desarrollo científico de una metodología. La activa participación del ensayista en las disputas literarias y culturales de Francia requeriría que sus planteos se leyeran en el marco en que habían sido escritos, aquel en el que los demonios ideológicos, decía Paul de Man, subyacían a la práctica de la crítica literaria. A esta revisión inicial, de Man sumaba una relectura del optimismo epistemológico de Barthes. Esta relectura constituía el principal aporte del ensayo, el destinado a precaver a los lectores de un entusiasmo desactualizado. Él, decía Paul de Man, el tono, algo eufórico y apenas maníaco, de los escritos barthesianos, sus toques de trompetas en el umbral de importantes descubrimientos, deberían atribuirse no solo al progresismo ideológico del autor, sobre el que de Man prodigaba ironías, sino también, y esto era lo fundamental, al quiebre que el descubrimiento de la liberación del significante de los límites del significado referencial producía con toda forma concluida del pasado. La revolución copernicana que anunciaba el pensamiento barthesiano consistiría en rescatar el lenguaje de la metáfora de la dependencia. Barthes no se limitaría a invertir el modelo de la significación para proponer que en lugar de esclavo del significado el lenguaje se convertiría en su amo, sino que, más aventurado, proclamaría la autonomía relativa del significante, esto es, las propiedades materiales del signo con independencia de su función semántica en el código. Derivado de las lecturas barthesianas de Lacan, la afirmación de la independencia del significante ratificaba además en sus propias convicciones
y lo impulsaba a profundizarlas. Para decirlo en sus términos, lo que se revelaba era que la naturaleza del lenguaje comprometía un juego de sustituciones y desplazamientos tropológicos que hacía de la expresión directa una imposibilidad filosófica. El modelo lógico-gramatical cedía ante la fuerza retórica del lenguaje. La retórica, afirmaba de Mann en Semiología y Retórica, un ensayo ineludible que va a publicar un año después de que escribe este artículo sobre Barthes y que después incluye en Alegorías de la Lectura, suspende de manera radical las determinaciones de la lógica y se abren las posibilidades vertiginosas de aberración referencial. El ejercicio de esta convicción le permitía a un tiempo apreciar la revuelta barthesiana e identificar en el corazón de esa revuelta el impulso de resistencia teórica que inhibía las mismas posibilidades que desencadenaba el principio de autonomía del significante. El examen de la paradoja en que se sustentaba la semiología barthesiana circunscribía la preocupación fundamental en esta oportunidad. De un modo que perfilaba sus impresiones anteriores, de Mann encontraba que el poder desmitificador de la disciplina constituía tanto una fortaleza como un riesgo. La fortaleza estaba dicha. La semiología hacía estallar el mito de la correspondencia semántica entre signo y referente. Afirmaba el libre juego del significante contra la lectura referencial y temática. El riesgo, menos evidente, decidía el aporte de la interpretación de mañana. Convertida en instrumento de develación ideológica, la autonomía del significante manifestaba el exceso de confianza, decía de Mann, que conducía a Barthes a engendrar su propia mistificación a nivel del método. El ideal científico que lo orientaba reducía al dominio ideológico lo que en rigor, y según argumentaban desde hacía tiempo las investigaciones de Mann, era una propiedad estructural del lenguaje. El reparo subrayaba el riesgo que implicaba postular ese ideal en un ámbito, el de las significaciones del lenguaje en general, en el que ninguna ciencia era posible, sino a condición de desconocer la naturaleza del medio en el que se operaba. El tono embriagador, la cláusula es de Mann, que percibían las declaraciones de Barthes, de Mann identificaba en los tonos los indicios que agrietaban las consistencias de las razones, se encontraba siempre ligado al exceso de optimismo que le inducía la confianza en el hecho de, decía de Mann, haber finalmente logrado basar el estudio de la literatura en fundamentos lo suficientemente sólidos como para reclamar el nombre de ciencia. Aunque de Mann parecía no estar enterado, Barthes ya había revisado sus convicciones en un sentido que anticipaba el reconocimiento de los límites que le objetaba en esa oportunidad. En la aventura semiológica, la conferencia autobiográfica que dictó en Italia en 1974, Barthes se distanciaría en forma explícita, el alejamiento había iniciado tiempo antes, de la euforia y el deslumbramiento que unos años antes le había provocado el programa semiológico en tanto método de la crítica ideológica. Las divergencias de Mann se orientaban contra ese programa convertido en instrumento de develación ideológica. Sus críticas alertaban sobre el lugar de privilegio que la literatura obtenía en la empresa desmitificadora. Al ser reconocida como portadora de una verdad ignorada por la dinámica de la discursividad social, la verdad que finalmente explicaría la naturaleza y el modo de funcionamiento de los discursos y las relaciones sociales en general, la literatura se convertiría en fundamento de la crítica ideológica. La observación iluminaba la resistencia de Barthes a dejarse atraer de modo definitivo por un pensamiento que asumiera la falta de verdad como pauta constitutiva. Aun cuando los avances teóricos, incluidos los suyos, confirmarían que no se la podía reducir a un significado específico ni a un conjunto de significados bajo el imperativo científico, la literatura terminaría siendo interpretada de manera reductiva como si fuera una declaración o un mensaje. Barthes, concluía de Mann, nunca renunciaría a la esperanza de que el trabajo negativo de la demistificación ideológica pudiese con el tiempo prevenir la distorsión que imponía
por sobre la literatura un significado asertivo, extraño a su propia naturaleza. La conclusión era categórica, demasiado categórica si se considera que en la página inicial de SZ, el libro publicado en 1970 y que recogía reelaborados los apuntes del seminario que había dictado entre 1968 y 1969, Barthes ya había anunciado su abandono del método estructural y se proponía rescatar la interpretación, decía Barthes, de la mirada de la ciencia indiferente para devolverla al juego infinito de la autodiferencia de los textos. Las lecturas de Nietzsche, Lacan y Derrida habían resultado decisivas. El tránsito del concepto de estructura al de escritura estaba en marcha. Tarde o temprano, prescribía de Mann, cualquier estudio literario, sin importar cuán rigurosa y legítimamente formalista sea, debe volver al problema de la interpretación, ya no desde la convicción inocente de una prioridad de contenido por sobre la forma, sino como consecuencia de una experiencia mucho más perturbadora, incapaz de depurar su propio discurso de las aberrantes implicaciones referenciales. Hasta ahí Paul de Kock. El retorno al problema de la interpretación era el camino que, aún con sus desvíos, Barthes había emprendido en SZ. La dificultad para apreciar ese retorno que el libro promovía desde sus párrafos iniciales, la interpretación, se titulaba justamente el segundo de esos parágrafos, avisaba sobre los prejuicios y límites activos en la relectura de de Mann. Desde su punto de vista, SZ se reducía a, cito a de Mann, un primer movimiento ejemplar en la elaboración de la ciencia semiológica. El desconocimiento de los planteos centrales del volumen resultaba flagrante y no podía atribuirse en su caso sino a factores de resistencia. El apego a la lucidez inicial con que de Mann había sabido señalar los límites de la lectura estructuralista le impedía percibir que Barthes estaba excediendo las contradicciones que él le reprochaba en el mismo momento en que esos reproches iban tomando forma. La fidelidad a esa lucidez, la necesidad de insistir en las críticas a la semiología sin dejar de subrayar sus logros, se explicaba en parte por el contexto de recepción estadounidense en el que los críticos se negaban a aceptar la autonomía del significante, buscando restablecer una idea aproblemática de la significación a partir de una defensa ingenua de los derechos del referente. Con esos interlocutores discutía de Mann en primer término. Al diálogo con ellos y a la falta de empatía general que le provocaba el proceder bartesiano, habría que atribuir en buena medida la resistencia de Mann a percibir los cambios. Oportuna para textos anteriores como elementos de semiología o introducción al análisis estructural de los relatos, la idea de que la semiología científica se encontraba desafiada por un problema del que no podía dar cuenta en términos puramente semiológicos, perdía eficacia crítica aplicada a SZ en la medida en que los planteos centrales del libro excedían los presupuestos de la disciplina. Barthes negaba un alcance metodológico general al procedimiento definido en este caso, incluso cuando no renunciaba del todo al interés por aplicarlo a otros textos. De Mann acertaba al señalar que el código maestro original que sustentaba la operación desmitificadora quedaba fuera de la comprensión de quien lo ejercitaba. Pero erraba al imputar ese cargo a SZ, y más aún al generalizarlo. En el mismo sentido apuntado por de Mann y desde tiempo antes, Barthes ejercitaba la crítica al metalenguaje. Corresponde a la semiología, decía, cuestionar su propio discurso. Ciencia del lenguaje, de los lenguajes, no puede aceptar su propio lenguaje como un dato, una transparencia, un utensilio, en una palabra, un metalenguaje. Afirmándose en las adquisiciones del psicoanálisis, te interroga por el lugar desde donde habla, interrogación sin la cual toda ciencia y toda crítica ideológica son ridículas. Dicho de otra manera, decía Barthes, la ciencia en última instancia no conoce ningún lugar de seguridad,
y en esto debería reconocerse como escritura. Yo podría terminar acá si es que esto se hizo muy largo. Si no, a ver, Yeda, te consulto, y no, podría leer una página y media más, pero si les parece, cerramos acá y después conversamos. No, creo que puedes leer una página y media más, sí, leas. ¿Sí? Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, bueno, salté un poco más, entonces, sobre, bueno, hasta acá, cómo Paul de Man no puede leer SZ. Lo que voy a saltear es cómo no puede leer Crítica y Verdad, cómo tampoco había podido leer Crítica y Verdad. El ímpetu, y continúo, ¿no? Como para explicar un poco por qué alguien de la inteligencia refinadísima de Paul de Man, digamos, alguien con la sutileza analítica de Paul de Man, trato como de conjeturar algunas razones para explicarme por qué alguien de su inteligencia no puede leer lo que estoy mostrando que no lee. El ímpetu con que de Man desleía las ambivalencias bartesianas, la falta de disposición para acogerlas en una lectura acorde a la sensibilidad y las inquietudes del interlocutor, podría atribuirse, además de las razones conjeturadas más arriba, a los efectos derivados de lo que en el prefacio a la retórica del romanticismo registraba él mismo como una compulsiva tendencia de estilo. Decía Paul de Man en ese prefacio: algunos teóricos e historiadores de la literatura han convertido la naturaleza fragmentaria de la literatura posromántica en el principio estilístico de su propio discurso crítico. La afirmación de Adorno en su teoría estética del carácter ejemplar de la parataxis es un prominente ejemplo de ese principio estilístico, como lo son las referencias de Auerbach al estilo fragmentario de su propio libro en el capítulo final de Mimesis. Desde luego, yo no puedo hacer semejantes afirmaciones, decía de Man. Mi compulsiva tendencia me obliga a la referida frustración por el permanente intento de escribir como si una progresión dialéctica fuera posible más allá de las rupturas e interrupciones que la lectura desencadena. La aparente resignación ante el aforismo y la parataxis constituyen a veces una pugna por recuperar en el nivel del estilo lo perdido en el nivel de la historia. Al afirmar de modo en sí mismo fragmentario la inevitabilidad de la fragmentación, restauramos la unidad estética de manera y sustancia, esa unidad que bien puede ser lo que está en entredicho en el estudio histórico del romanticismo. Hasta ahí Paul de Man. La tendencia a escribir como si una progresión dialéctica fuera posible y la respectiva frustración que ese intento le deparaba referían una dinámica menos subjetiva de lo que de Man percibía en esa oportunidad. El comentario registraba la experiencia de un límite o una debilidad que sus razones recuperaban transformada en potencia. La vuelta argumentativa que la explicación imprimía a esa experiencia prevenía sobre el tenor del obstáculo al que se enfrentaban sus disquisiciones. Su escritura rozaba la indecibilidad del sentido en el mismo momento en que su inteligencia la desconocía. De Man se dejaba tentar por la inteligencia, sustrayéndose a la frustración, al desasosiego del no saber, a que la escritura lo arrojaba. Las aspiraciones de su estilo deshacían las conclusiones que sus estudios sobre el romanticismo habían contribuido a instituir. La arrogancia de los argumentos, la grandilocuencia, recuperar en el nivel del estilo lo perdido en el nivel de la historia, prevenía sobre el esfuerzo comprometido en la denegación. El empeño por justificar los anhelos totalizadores de su estilo, rehusándose a restablecer la unidad entre forma y contenido, señalaba el núcleo paradójico de la resistencia de mañana. La escena de la justificación era irónica en sí misma. La posición que de Man asumía de manera inadvertida
negaba los principios que sus investigaciones proponían. La retórica de la autoridad perdía sus prerrogativas cuanto más se afirmaba. La idea de evitar la escritura fragmentaria, de renunciar al valor eminentemente romántico de la interrupción en la escritura, con el propósito de no restaurar la dialéctica entre manera y sustancia, encubría en su sofisticación las dificultades del estilo de Mañano para resignar el interés de establecerse como un pensamiento cierto, verdadero, a salvo de las amenazas de la incomprensibilidad. Las certidumbres de su escritura, el exceso de inteligencia o su envés, la falta de disposición a la ironía, habían simplificado la lectura de Barthes. El propósito irrenunciable de sancionar la verdad, es decir, los límites de la semiología barthesiana, había orientado sus intervenciones de tal modo que impediría que, una vez establecidos los déficits iniciales, su interpretación fuera capaz de percibir y valorar las mutaciones posteriores de Barthes. La pulsión aventurera del ensayista se eclipsaba ante la compulsión al reconocimiento que manifestaba la inteligencia de Mañana. Los restos del eclipse retornaban, silenciando su procedencia en algunos principios fundamentales de la resistencia a la teoría. Con Barthes, de Man afirmaba: el auténtico debate de la teoría literaria no es con sus oponentes polémicos, sino con sus propios supuestos y posibilidades metodológicos. La resistencia a la teoría es una resistencia al uso del lenguaje sobre el lenguaje. Con variaciones leves, estos enunciados habían encontrado una formulación anterior en Crítica y Verdad. Ahí está. Muchas gracias, Judith. Ay, hola Nabil, no te había visto antes. Bueno, entonces ahora cambio un poco para que veas a Sergio. ¿Sí? Bueno, te pasa a palabra. Gracias. Sí, puedes hablar y después... seguimos ahora. Seguimos ¿Hay ahora. preguntas ahora? No, hacemos las preguntas al final a los dos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Tercer día consecutivo que me siento en esta silla y voy a decir también, bueno, agradezco la presentación y también me pone muy contento compartir esta mesa en el sentido menos material con Judith, ¿no? Y bueno, y encontrarme con ustedes, así que otra vez le agradezco la invitación a Nabil, ¿no? Que fue en cierto modo un regreso a la juventud, ¿no es cierto? Porque Nabil me invitó para hablar de Borges y de Bourdieu. Yo enseñé teoría, pero hace mucho tiempo, me pasé al siglo XIX, a la historia más bien, y Borges también, ¿no es cierto?, es de hace muchos años atrás, ¿no? Pero bueno, siempre volvemos, ¿no? O nunca salimos, digamos, de aquello por lo que hemos pasado y que ha tenido cierta intensidad. Así que traje algo breve, un texto que lo voy a leer, espero que así se entienda más. Es un texto sobre Bourdieu. No voy a entrar en la teoría de Bourdieu, no voy a hablar de campo, de hábitus, de capital, ¿no? Voy a hacer algo, digamos, más general, más superficial, si ustedes quieren, ¿no? Y les anticipo cuáles son los temas, ¿no?, de esta lectura. El título es La sociología cultural de Pierre Bourdieu. El subtítulo es, importa más, el subtítulo Una ciencia de la incomodidad.
Y los temas son, yo diría dos. El principal, el que aparecerá primero, es lo plantearía con una pregunta. ¿No nos olvidamos a veces que Bourdieu se pensaba a sí mismo como científico y que pensaba su sociología como una ciencia, ¿no? Una sociología no literaria, digamos, sino científica? Y el otro tema que aparece al final, tratado más brevemente, es otra vez una pregunta. ¿No subestimaba Bourdieu los saberes propios de los escritores y los artistas sobre su propio mundo, ¿no? Esos serían los dos temas. Y es muy distinto a lo que trajo Judith, pero, bueno, evidentemente, aunque Paul de Man y Barthes estén, digamos, hayan transitado caminos bastante diferentes a los de Bourdieu, ni siquiera discutían, digamos, ¿no? Ni siquiera pudieron tener, digamos, esas polémicas, ¿no? Pero sin embargo, cuando escuchaba a Judith aparecía una serie de palabras, ¿no es cierto?, como epistemología, ciencia, desmitificación, etcétera, y bueno, y están también, digamos, en lo que traje, ¿no? Así que se ve que por lo menos hay algo ahí que es de época, ¿no? Bueno, Foucault, Derrida, Deleuze y compañía es una serie que lleva a pensar que Bourdieu no formaba parte de esa compañía. Pero, más allá de las etiquetas, teoría francesa, filosofía francesa, etc., es evidente que Bourdieu integró un prestigioso canon teórico parisino al que llegamos a llamar, sin adjetivos, la teoría, y que a la vez ocupó allí un lugar deliberadamente excéntrico. A ese canon lo describiría como el canon de una pléyade intelectual vanguardista que se inició en los 1950, en esa década, pero sobre todo en los 1960, inseparable de la última vanguardia literaria francesa, el Nouveau Roman, y de la revista Tel Quel. Y trataría de explicar el lugar excéntrico de Bourdieu por su relación con la filosofía. Fue un intelectual que en los inicios de su trayectoria se desvió de la filosofía, pero sobre todo por su relación con la literatura. Bourdieu formó parte y a la vez ocupó un lugar aparte en la teoría porque su proyecto intelectual fue un proyecto científico. Elegí el título Una ciencia de la incomodidad pensando en cuestiones de sociología, un libro de 1980 que reúne entrevistas e intervenciones, como para situarnos en ese momento. Ese mismo año Bourdieu publicó El sentido práctico, un gran libro, también por su tamaño, digamos. El año anterior había publicado otro libro muy importante, La distinción. En cuestiones de sociología figura una larga entrevista titulada Una ciencia que incomoda. Cada una de las más de 20 preguntas del entrevistador, que era un profesor de epistemología, cuestionaba la condición científica que Bourdieu atribuía a su sociología. Primeras preguntas del entrevistador.
¿por qué siente usted la necesidad de reivindicar su carácter científico? ¿No se ve usted obligado a plantearse preguntas que los científicos no se plantean? Si la condición científica de la sociología resulta dudosa, ¿no será porque se desarrolló tardíamente respecto de otras ciencias? ¿Puede la sociología permanecer al margen de las luchas que se libran en una sociedad y ser objetiva? Bourdieu ofrecía respuestas que, en general, eran de orden epistemológico. Decía, si una sociología contaba con un sistema coherente de hipótesis, de conceptos, de métodos de verificación, en fin, todo lo que se atribuye a la ciencia, ¿por qué no llamarla ciencia? Pero también recurrió en un punto al argumento que terminaría en el título de la entrevista, una ciencia que incomoda. Decía Bourdieu, si a la hora de aprobar las credenciales científicas de la sociología somos tan exigentes, tanto más exigentes que en otros casos, la historia, la etnología, la filología, es porque se trata de una ciencia que incomoda, una ciencia crítica o subversiva que busca comprender el mundo social comenzando por el poder. No hay poder que no deba una parte importante de su eficacia al desconocimiento de los mecanismos en los cuales se funda, y la función social de la sociología consiste en su capacidad para revelar verdades ocultas o reprimidas. Una manera de deshacerse de las verdades molestas, terminaba diciendo o argumentando Bourdieu, es decir que no son científicas, lo cual significa que son, comillas, políticas. La sociología literaria de Bourdieu bien podría ser pensada entonces en el marco de la historia de las relaciones entre la literatura y la ciencia, o más precisamente de las relaciones entre la cultura literaria y la cultura científica. En 1959, Charles Percy Snow, en general es poco conocido, ¿no? Snow como nieve, publicó en libro una conferencia de ese mismo año titulada Las dos culturas, The Two Cultures. Snow era un físico y un novelista británico y estaba seguro de pertenecer a dos comunidades distintas, cada vez más separadas y polarizadas. En una reunión social decía, no saber que Hamlet era o es una tragedia de Shakespeare queda mal, pero está permitido ignorar la segunda ley de la termodinámica. Para Snow, los intelectuales literarios creían, intelectuales literarios es una expresión de Snow, ¿no? Los intelectuales literarios creían que su cultura, otra vez comillas, la cultura tradicional, era toda la cultura y cada vez más desconocían la cultura científica. Los intelectuales literarios eran luditas que seguían sin poder aceptar la revolución industrial. Snow dejaba en claro de qué lado estaba. Era un físico y un novelista en ese orden. La historia de las diferencias en los dos sentidos, también como desacuerdo o disputa entre la cultura literaria y la cultura científica, es relativamente breve. Parece emerger en la segunda mitad del siglo XIX. Según el diccionario de Oxford, el uso del término ciencia en inglés
restringido a las ciencias naturales o físicas no es anterior a la década de 1860. Inicialmente, como se ve en el naturalismo de Solá, la literatura supo usar los recientes prestigios de la ciencia, de las ciencias naturales, pero más específicamente, podríamos decir, de las ciencias biológicas o incluso más específicamente de la medicina o incluso de la fisiología, para imponer una de sus grandes rupturas o revoluciones, como lo fue el naturalismo. Snow discutió con Lewis, poco recordado ya, ¿no es cierto?, pero uno de los más importantes críticos ingleses de esos años. Mucho antes, en 1882, Matthew Arnold había dado una conferencia, Literatura y Ciencia, en respuesta a otra conferencia en la que había sido aludido, titulada Ciencia y Cultura, dictada por Huxley. No nuestro Huxley, sino el otro, el abuelo, el biólogo contemporáneo de Darwin y defensor de su teoría. Y creo que todos recordamos algo más reciente y conocido, el llamado Affaire Sokal, que es 1996. Comparado con estos tres casos que pertenecen al mundo de habla inglesa, los tres, Bourdieu protagonizó un episodio, por cierto, mucho más significativo en esta historia de diferencias entre la cultura literaria y la cultura científica. Su trayectoria fue la de un intelectual científico y su sociología, si bien se ocupó de diversos temas, fue una sociología de la cultura entendida como alta cultura, el mundo intelectual, académico, literario, artístico, ¿no? Es un proyecto que comienza a mediados de la década de 1960, con 3 libros, los 3 en colaboración, esos libros iniciales, ¿no? Los herederos del 64, sobre la reproducción en el sistema educativo, un arte medio en el 65, sobre la fotografía, y el amor al arte en el 69, sobre los museos y su público. Ese proyecto culmina con Las reglas del arte, que es del 92, y Bourdieu estaba escribiendo sobre Manet poco antes de morir en 2002. Una cita: no hay que hablar poéticamente de la poesía. Esta es una frase que se atribuye a Witold Gombrowicz, el gran escritor polaco que vivió más de 20 años en Argentina. Si aprobamos lo que dice esa breve sentencia, si creemos que, al menos, no siempre hay que hablar poéticamente de la poesía, parece menos probable que, en nombre de la literatura, nos resistamos a una sociología de la literatura como la de Bourdieu, que no quería ser una sociología literaria de la literatura, sino una sociología científica de la literatura. Bourdieu, esto resulta más visible en sus primeros textos, evitaba una escritura literaria. La palabra misma escritura, ¿no? Écriture, que desde luego también es inevitable en francés, es una palabra relativamente rara en sus escritos. La decisión misma de usar conceptos como, digamos, subcampo de la producción restringida, ¿no? Como para, bastante más largo que decir en la zona vanguardista, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de la objetivación del sujeto objetivante, ¿no? Suponía de antemano una renuncia a toda elegancia. Muchas veces se lo ha acusado, por ejemplo, de determinismo, una objeción que procede evidentemente del indeterminismo propio de la cultura literaria. Todos recordamos al Foucault de que es un autor cuando decía: busquen la palabra estructura en las palabras y las cosas, no la van a encontrar.
Bourdieu no parece haber sufrido esa ansiedad por apartarse rápidamente del estructuralismo una vez que comenzó a perder prestigio. Se desmarcó, por el contrario, de la lógica de la moda propia de la cultura literaria. Aclaraciones, ¿no? Quiero evitar malentendidos sobre mi propio punto de vista a propósito de las diferencias entre la cultura científica y la literaria. Creo que John Gray, por ejemplo, tiene razón cuando dice que la ciencia es una superstición popular de nuestra época. Lamento nuestro cientificismo. Lamento, por ejemplo, que todas las revistas de la facultad en la que trabajo, que se llama Facultad de Humanidades, hayan pasado recientemente de pronto a llamarse revistas científicas. No sé si Bourdieu realmente creía que su sociología era científica. No sé ni siquiera qué significaría exactamente eso. Lo que estoy diciendo es, en primer lugar, que Bourdieu siempre dijo que la sociología o la etnología, no creía en esa frontera, que la sociología era o podía ser científica. Y también estoy diciendo, en segundo lugar, que la cultura literaria no puede acusar a la cultura científica de cientificismo, como sucede, por ejemplo, en las comunes acusaciones de determinismo dirigidas contra Bourdieu. La cultura literaria no puede acusar a la cultura científica de cientificismo porque no estaría hablando sino de sí misma. Lo que estoy diciendo en resumen es que a menos que seamos o nos imaginemos científicos, Bourdieu no era uno de los nuestros, no jugaba al mismo juego. Esa rara y doble condición de intelectual científico, para volver a unir esas dos palabras que se repelen, parece ser una excelente fuente de malentendidos. En Bourdieu, la figura del científico quedó más bien oculta tras la figura del intelectual. Otra cita: la sociología de la cultura es la sociología de la religión de nuestra época. Cita de Bourdieu. Bourdieu dijo esta frase en Alta Costura y Alta Cultura, una conferencia incluida también en Cuestiones de Sociología, ¿no? A esta altura pensarán que es el único libro que leí, ¿no? Porque es el que siempre estoy citando, ¿no? Bourdieu establecía una relación de hostilidad con sus temas. Eso genera algo que está muy presente en toda su obra y que podríamos llamar el efecto Bourdieu: la desmitificación, la desacralización o incluso la profanación. En el concepto de ilusio podríamos encontrar una clave para pensar esta cuestión. Hay otro concepto de Bourdieu que también resulta una clave: capital simbólico. Es sabido que en Bourdieu capital significa poder y que hay muchos tipos de poder: económico, cultural, social, etc. En cierto modo, los tipos de capital son innumerables porque cada campo puede definirse en razón de un tipo de capital específico. Pero hay un tipo de capital que es distinto a los demás: el capital simbólico, que nombra lo que en el lenguaje común llamamos prestigio, autoridad, reconocimiento, legitimidad. El poder simbólico es distinto, entre otras cosas, porque es mágico, convierte una cosa en otra. De hecho, Bourdieu lo comparaba con el milagro de la transubstanciación
en la Eucaristía, a través del cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El poder simbólico es el que permite llevar a cabo actos de violencia simbólica. Ya que el poder simbólico tiene efectos comparables a la magia, establece una división entre quienes lo comprenden y quienes quedan cautivos en la ilusión de su magia. La ilusio genera esa misma división. La ilusio es la creencia más básica y menos visible en el juego, nuestro compromiso con el juego, la creencia de que el juego vale la pena. Pero para entender el juego es necesario, nos dirá Bourdieu, salir de la ilusio, ¿no? Una cita de Bourdieu. Solamente se puede fundar una verdadera ciencia de la obra de arte a condición de liberarse de la ilusio y de suspender la relación de complicidad y de connivencia que vincula a todo hombre culto con el juego cultural para poder constituir así ese juego en objeto. La sociología de Bourdieu venía a desmitificar o desacralizar el mundo de los escritores o artistas, ¿no? Y ese propósito imponía que los escritores no entendieran el mundo literario tan bien como lo entendía el sociólogo. Pero, desde luego, cabe preguntarse por qué los escritores, o algunos escritores, a pesar del conocimiento directo y detallado del mundo literario en el que se encuentran o encontraron inmersos, habrían tropezado con tan serias limitaciones para comprender sus reglas de juego. ¿Acaso la novela francesa del siglo XIX no acumuló saberes sociales que justifican reconocerla como una sociología avant la lettre? O, para formular esta pregunta aplicada a un caso en particular, ¿cuáles habrían sido las ilusiones que le impidieron a Balzac comprender el mundo de la imprenta, del periodismo y de la literatura en la Francia de principios del siglo XIX, cuando escribió, alrededor de 1840, Las ilusiones perdidas, ¿no? Esa trilogía extraordinaria de Balzac, ¿no?, que se publica entre el 37 y el 43. Bourdieu precedió las reglas del arte con un prólogo consagrado al análisis de la educación sentimental, que es de 1869. Bourdieu reconocía en Flaubert un sociólogo de sí mismo y del campo literario de su época, pero creía que la clarividencia de Flaubert era más bien la de un estilista que, distraído por sus obsesiones formales, había alcanzado verdades veladas para él mismo. El prólogo llevaba como epígrafe una frase del propio Flaubert: no se escribe lo que se quiere. En conclusión, quizá la científica sociología de Bourdieu haya subestimado saberes producidos por los escritores mucho antes de que la sociología se constituyera como disciplina, y quizá esta sea la principal crítica general que pueda oponerse a su proyecto, dejando a un lado las críticas parciales o las críticas casi siempre injustas dirigidas contra lo que no hizo o dejó de hacer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que vamos entonces a abrir para las preguntas, pero me gustaría hablar dos cosas. ¡Oh! Ahora sí.
Sí, que es mejor. Bueno, en mi papel de mediadora, de alguien que va a intentar hacer algunos comentarios y pasar para el público, pienso que lo que habló Sergio cuando empezaba es que hay alguna cosa de época acá y sorprendentemente, por lo menos para mí, lo que habló Judith y Sergio tiene un punto de conexión muy fuerte, ¿no? Que es este de época, que creo que podemos decir el fetiche de la ciencia, ¿no? Porque creo que lo que Paul Deman hace con Barthes es un poco esto, no soporta su estilo y pide más método, más ciencia, más seriedad, menos ensayo, tanto que creo que esta frase que hablabas de Gombrowicz, no hay que hablar poéticamente de poesía, cabe ahí, podría ser una habla de Paul Deman para Barthes, ¿no? Claro. Este es el grande problema, no se puede. Y Barthes tiene una frase que no sé en qué ensayo está, pero que es la ciencia fue nuestro delirio, ¿no? Un pequeño delirio de la época de 60, ¿no? Entonces creo que ahí juntamos un poco esas dos charlas con esto de la exigencia de la ciencia, ¿no? Yo diría también que una cosa que tal vez podríamos hablar mucho por tu texto es eso de cómo la teoría, antes la filosofía, después la teoría, después la sociología, se ponen un tanto como un poco arriba de la literatura. Bourdieu pensando justo todo su libro a través de la composición del campo autónomo de la literatura a partir de Flaubert, aunque diga de él que es un poco ciego, ¿no?, para las cosas de la sociología. Entonces, un poco este lugar de lo teórico, de lo filósofo, de lo sociólogo como el desmistificador, el que ve más além, más lejos, y entonces a literatura como este objeto falho o algo que no cumple o no tiene su propia legibilidad. Creo que esto sería un punto para conversar a partir de los dos textos. Pero abro a comentarios y preguntas del público. Sí, algo breve que diría sobre esto es, bueno, pienso, hay usos y usos de la palabra ciencia, ¿no? Y quizá, digamos, en la historia de la teoría literaria uno podría comenzar con el formalismo ruso y ya ahí aparece cierto positivismo, ¿no es cierto? En la década del 60 creo que la clave es la semiología o la semiótica, ¿no es cierto? La cantidad de veces que hemos escuchado una ciencia del signo, de los signos, ¿no? Para cierto uso de la palabra ciencia que anda por ahí en la década del 60 o a partir de la década del 60, ¿no? Eso se me ocurría, ¿no? Porque un poco me alarmaba cuando le escuchaba a Judith, porque mi gran argumento era que Bourdieu era distinto por científico, ¿no? Pero la ciencia estaba ahí de todas maneras, parecía, en fin, ¿no? Parecía estar presente, casi ubicua, ¿no?, en todos lados, ¿no? Sí, como se puede incontornable. Bueno, por eso digo, me parece que hay usos y usos, ¿no? Y que en realidad es bastante frecuente encontrar en distintos lugares, ¿no?, de la época el uso de la palabra ciencia, ¿no? Creo que sobre todo esa palabra fue convocada por la semiótica, ¿no?, que fue un gran proyecto
que se imaginó sobre todo en ese momento imperialista, porque decían, bueno, una ciencia de los signos puede explicar el universo entero, digamos, ¿no? Sí. ¿Te gustaría comentar? Era para que comentara solo. No está escuchando, me parece. No debe estar escuchando. Yo le hablo a la pantalla. ¿Me oyes? Ah, sí. Bueno, escuchando la exposición de Sergio y después lo que vos señalabas, me parece que Bourdieu, la virtud que Bourdieu podría haber tenido en una situación hipotética en la que se encontrasen con Deman y con Barthes es hacerlos coincidir, me parece, porque quiero decir, es cierto lo que vos decís, Yeda, de que lo que le reclama finalmente Deman a Barthes es, bueno, sea más serio, sea más riguroso, ¿no? Sea más claro en el procedimiento, en los métodos con los que va a teorizar, pero ese es un reclamo que Deman le hace desconociendo sus propios postulados respecto de su teoría del lenguaje, ¿no? Me parece que hay una coincidencia entre ellos, entre Barthes y Deman, que no se pone de manifiesto, que la irritación de Deman no puede poner de manifiesto en estos dos momentos, pero que existe. Quiero decir, cuando Deman habla de la naturaleza antropológica del lenguaje, no está muy lejos de la afirmación de la autonomía del significante, ¿no?, a la que Barthes va a adherir vía Lacan a partir del momento en el que empieza a desistir de las pretensiones científicas de la semiología, ¿no? Quiero decir, lo que yo imagino que Deman y Barthes le podrían decir a Bourdieu es: usted sigue creyendo en la posibilidad de una sociología científica de la literatura porque lo que no ha pensado todavía es la naturaleza del lenguaje. Y pensar eso, digamos, el punto de resistencia, para decirlo en términos de Deman, que ambos le hubiesen señalado a Bourdieu, lo que me imagino como la principal objeción, hubiese sido esa, ¿no? Solo es posible mantener la ilusión científica a riesgo de no pensar el medio con el cual está trabajando. El medio, me refiero a la naturaleza del lenguaje, ¿no? No sé si es muy... A ver cómo suena lo que digo. Sí, creo. Digo, porque si en el lenguaje todo es metafórico, como diría Paul Deman, si en el lenguaje todo es metafórico, o si el significante está desprendido de una obligación referencial, como diría Barthes, cualquier pretensión científica, diría Barthes, es ridícula. Y el término que usa el término que usa él es este, ¿no? Sería imposible. Sí, por eso fue un delirio de la década de 60. Exacto, por eso lo evalúa como en esos términos, ¿no? Una confianza casi teológica en un saber que no había interrogado sus fundamentos. Sí, en el caso de, agregaría también que en el caso de Bourdieu, bueno, está la condición también especial de la sociología, ¿no es cierto? Es decir, una disciplina que se va formando ahí en la segunda mitad del siglo XIX y
que termina de constituirse, digamos, como disciplina académica a fin del siglo XIX, es decir, en fin, el momento fuerte, digamos, ¿no es cierto?, de emergencia del positivismo, ¿no es cierto? Entonces, desde el principio tiene ese carácter, ¿no?, de disciplina científica, aunque después se escinde, digamos, ¿no? Y comenzamos a ver que hay sociólogos que se imaginan a sí mismos científicos y otros sociólogos que toman, digamos, el camino literario, digamos, ¿no? O que piensan una sociología que está en la cultura literaria, digamos, ¿no? Y que juega con la interpretación, más que con la claro. ciencia. Porque digo, también está la cuestión de que Bourdieu, digo, a diferencia de Barthes, de Paul de Man, lo de Bourdieu es siempre bastante exterior, digamos, ¿no? Es decir, lo de Flaubert es más bien una excepción, que se ponga a leer una novela y que la convierta en, ¿no? Pero siempre es una mirada, digamos, no hay lectura de los textos, digamos, ¿no? Está esa exterioridad, ¿no? Só estava lembrando das regras da arte, ele tenta fazer... Em As Regras da Arte, ele tenta fazer uma interpretação no final, né? No apêndice, tem uma tentativa de interpretação que é a pior parte do livro, né? É interessante, que ele não consegue, quando ele vai tentar abordar o objeto, não dá certo. E outra coisa que eu estava lembrando é um texto do Bourdieu específico em que ele propõe uma sociologia reflexiva, que pense sobre a própria condição de sociólogo. Que ele se contradiz um pouco nesse momento, né? Ele está pensando na própria cientificidade da sociologia nesse texto, que eu não vou lembrar exatamente em qual livro que está, né? Bem, é isso que eu queria comentar. O texto de quem? De Bourdieu. Sobre isso, me parece que há um poder desmistificador na obra do Bourdieu, em livros como Amor pela Arte, a Distinção e mesmo, por exemplo, As Regras da Arte, que independem da sua cientificidade, né? Há um poder desmistificador, dessacralizador, um efeito Bourdieu, dessacralizador em relação ao campo literário, independentemente da sua suposta cientificidade. Em alguma medida, me parece que o projeto científico de Bourdieu fracassa e o seu sucesso como teoria se dá. Em alguma medida, nós o classificamos ao lado de Foucault, Derrida, Deleuze, a revelia do que ele próprio pensava, porque esses livros continuam funcionando como teoria theory, como teoria, e não como sociologia científica. É uma hipótese. Você acredita no poder desmistificador da obra do Bourdieu em relação ao campo literário? E, se sim, por quê? Bueno, vuelvo a la cita esa, ¿no es cierto? La sociología cultural o la sociología literaria es la sociología de la religión de nuestra época, ¿no? Bourdieu pasa, podríamos decir, las relaciones de dominación propias o que estaban en el centro del marxismo, ¿no es cierto?, a relaciones de dominación simbólica. Y todo el proyecto de Bourdieu, podríamos decir, está siempre en ese camino, ¿no? Y sobre todo se centró en relaciones de dominación simbólica, que son las que aparecen en el mundo cultural específicamente, ¿no es cierto?, dentro del gran orden simbólico, lo cultural, ¿no? En cierto modo hay una actitud que podríamos decir que es como
denuncia, digamos, ¿no es cierto? Es decir, de mostrar una actitud, ya que una actitud denuncialista, me animaría a decir, ya que estamos con una rosarina, porque es una palabra rara en español, denuncialista, digamos, ¿no? Pero que viene de denuncia, ¿no es cierto? Es decir, como una actitud de estar denunciando siempre, ¿no? No es, bueno, no es el Bourdieu quizá que, no sé si siempre Bourdieu es eso. Creo que sería subestimarlo, digamos, convertirlo, digamos, en alguien que denunciaba injusticias sociales en el plano de lo simbólico y que ahí terminaba todo. Bueno, no, eso quería decir. No creo que sea, digamos, meramente un denuncialista, digamos, de violencias simbólicas, ¿no? Veo algo más. Creo que no, que era bastante más que eso, ¿no? No definiría así el proyecto de Bourdieu, ¿no? No lo veo como un justiciero, digamos, ¿no? Pero es cierto que tiene la actitud, podríamos decir, del intelectual, tal como aparece definido en su propio, digamos, con el ejemplo de Solá, digamos, ¿no es cierto? El intelectual habría surgido ahí con el Affaire Dreyfus, ¿no? Interviniendo en el campo de la política y bueno, y sí, Bourdieu lo hacía, digamos, ¿no? Yo no lo veo como me cuesta verlo como un proyecto fracasado, ¿no? Es decir, en general, todo lo que dice Bourdieu sobre la historia literaria me parece que funciona bien. Uno puede decir simplifica, pero cuando simplifica bien, selecciona bien. Por ejemplo, su teoría de la bohemia, ¿no? Que es muy importante, está muy bien, ¿no es cierto? Uno diría, por ejemplo, ¿qué leer sobre historia de la bohemia parisina? Bueno, yo diría, en primer lugar, un estadounidense, Seigel, y en segundo lugar, Bourdieu. Que en realidad Bourdieu podría no estar en eso, digo, Bourdieu al fin y al cabo era un sociólogo que no trabajaba con las fuentes, ¿no? Que trabajaba siempre de segunda mano, etcétera, pero entiende muy bien lo que está sucediendo ahí, digamos, ¿no? Yo creo que la gran crítica contra Bourdieu es bueno, ponerse tan por encima, digamos, de los saberes de los protagonistas de los campos en los que estudia, y tomar, por ejemplo, una pregunta: ¿por qué Flaubert y no Balzac? ¿No? ¿Por qué Flaubert y no Solá? ¿No? Entiendo cuáles son las razones por las que Bourdieu elegía a Flaubert, que son muchas y que son muy buenas, ¿no? Pero un sociólogo de la literatura puede usar materiales de la propia historia literaria mucho más de lo que lo hacía Bourdieu, y de hecho sus herederos lo hacían mucho más, ¿no? Tomando, por ejemplo, no sé, de Balzac, la obra maestra desconocida, ¿no? O en el caso de Solá podría ser La obra, ¿no es cierto?, la novela que escribe sobre Paul Cézanne, que fue además su amigo, ¿no? Solá tiene un ensayo extraordinario, El dinero en la literatura, ¿no? Donde, bueno, no digo que necesariamente Bourdieu tenía que escribir sobre esos textos, pero esos textos me parece que contradicen algo que Bourdieu afirma o incluso presupone, y es que los escritores casi no se dan cuenta de nada, digamos, ¿no? Creo que va a investir justamente en el contrapunto, ¿no? El más auténtico
autónomo de los escritores hace una sociología. Claro. Es esto que quiero Claro. mostrar, ¿no? Claro. Creo que hago una pregunta más. No, me llama la atención una otra cosa, que creo que Bourdieu escribe las reglas del arte mucho para probar que no existe el genio incriado del romanticismo, ¿no? Y Judith empieza su libro justamente poniendo Paul de Man en este lugar de un estudioso del romanticismo y del absoluto literario y todo su proyecto con el romanticismo. Entonces me quedo pensando en este contraste, ¿no? Esos escritores escribiendo en un momento que llamamos de la modernidad, haciendo algo como un corte, una diferencia con aquello que nos dio, con el legado del romanticismo, el estudio del romanticismo, y después en el final de la vida Barthes va a decir, y si los modernos estuvieran equivocados, solo no tenían talento, ¿no? Y los románticos estaban ciertos. Entonces no sé si pensamos no sé si para cerrar también, pero pensar un poco en este deseo, ¿no? de quebrar con los saberes del romanticismo, o cómo viene esto para pensar en 1960, 70, en este contraste o con este legado. No sé si me hizo. Sí, bueno. ¿Puedo responder? Sí. Sí, claro, sí. Sí, porque es un momento del artículo que no leí, el que cita Ieda. Entonces, como para reponer un poco los argumentos que doy, porque efectivamente Paul de Man encarna, digamos, las críticas de Paul de Man a Barthes son las de alguien que es no solo un conocedor del romanticismo en general, pero sobre todo el romanticismo alemán, digamos, sino que es alguien que está identificado con ese punto de vista, que es el punto de vista del absoluto literario, ¿no? Con la idea de que el proyecto teórico de la literatura nace con la literatura, y que ese proyecto vive de la puesta en crisis, digo, algo a lo que Bourdieu no suscribiría, me parece, para nada. Quiero decir, Paul de Man está plenamente identificado con ese punto de vista, la idea de que el proyecto teórico de la literatura vive, ¿no?, de la interrogación de los fundamentos del propio acto literario, ¿no? Creo que para Bourdieu digamos, el romanticismo es, digo, y lo que hace con eso, porque es cierto, quiero decir, elegir a Flaubert tiene que ver, me parece a mí, fundamentalmente con esto que marca Ieda, con la voluntad de marcar, ¿no?, de interrogar la idea de genio literario. Pero para Bourdieu el romanticismo es un momento de la historia literaria, no un punto de vista sobre la literatura. Esta es una distinción que aparece para mí muy claramente en el prólogo de Nancy Lacoulabar al absoluto literario, en donde ellos se niegan a considerar el romanticismo como una etapa concluida de la historia literaria occidental, ¿no? Dice, bueno, el romanticismo no terminó, el romanticismo es un punto de observación sobre la literatura. Y eso es lo que asume de Man, y yo creo que las críticas a Barthes, al Barthes semiológico, están muy instruidas por ese punto de vista, ¿sí? Lo que hace Bourdieu me parece que es
aunque refiere al romanticismo, es como trabajar con las variables institucionales del pensamiento romántico, ¿no? Digo una cosita más, porque lo escuchaba a Sergio y pensaba, me interesó la hipótesis esta de si el proyecto de Bourdieu no era en algún sentido un proyecto fracasado. No es que pueda resolver la cuestión, pero pensaba, lo de Bourdieu tal vez sea más una sociología científica de la cultura literaria que una sociología científica de la obra literaria, ¿no? Y pensaba, no, el fracaso no estaría en esta segunda dimensión de su pensamiento, que entiendo que es muy simplificador. Bueno, mezclé las cosas, perdón. Bueno, yo hice como, creo que pensaba, ¿no?, cuando venía para acá, que estaba planteando una especie de defensa un poco paradójica, ¿no es cierto?, de Bourdieu, ¿no?, defendiéndolo de ciertas acusaciones o de ciertos ataques que son muy comunes, digamos. Creo conocer bien, digamos, nuestro mundo, digamos, el mundo de la gente de letras, etcétera, y sé que son muy comunes, ¿no es cierto? Sé que acá también, digamos, hay otra resistencia, ¿no? Pero yo creo que yo diría, quizá esas acusaciones, las más comunes, la del determinismo lo es, digamos, se basan en cierto olvido, digamos, en el olvido de que Bourdieu estaba haciendo otra cosa, de que Bourdieu se estaba pensando, no sé hasta qué punto se lo creía, pero como científico, digamos, y que no quería pensar la literatura, digamos, como parece pensada, bueno, en fin, por todos los demás franceses, así podría decir, ¿no?, de la época, ¿no? Me parece que Sí. por eso lo del lugar excéntrico, ¿no? Es decir, estaba ahí, pero un poco aparte, digamos, ¿no es cierto? Es decir, no estaba exactamente en el centro de esas querellas, digamos, porque realmente estamos hablando también de un momento que es de razones y argumentos, pero también de furia, como dijiste vos al principio con la palabra furibunda, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, Parte recibe, digamos, su propia medicina, ¿no es cierto? Porque venía de la querella con Raymond Picard, ¿no? Claro, tal cual. A quien no leímos. Y ni vamos a leer nunca. Nabil foi feliz. Não quer falar sobre o romantismo no Borges? Você lembrou aí agora? Me prometí no hablar, hoy no puedo hablar de Borges, como tampoco podía hablar ayer de Bourdieu. Sería ahorrarme trabajo. Essa regra é sua. Sería ahorrarme trabajo. Rafael. Hola, Judith. Hola. No. Ahí. No. Es difícil. Qué difícil. Hola. ¿Qué había visto, Rafael? Saludos. No, me quedé fue pensando tal vez más como porque hablamos de ciencia y hablamos de literatura y de, bueno, humanidades y de un cierto, no sé, fracaso o suceso, y pensaba que hoy en día se nos exige acercarnos a la ciencia, ¿no? En las facultades, en nuestras revistas, en todo. Como ¿qué pasó, no? O sea,
que triunfó en la teoría, pero en la práctica nos siguen exigiendo que seamos ciencia. Ahora que dijiste lo de las revistas científicas, y bueno, yo estoy aquí en la revista de mi facultad y veo las exigencias de los organismos y todo, y parece que no tenemos cómo resistirnos a eso, ¿no? Bueno, solo fue como algo que me vino a la cabeza cuando los escuché ahora. Não sei se alguém mais quer comentar, perguntar. Judith. Sí, bueno, yo tengo una visión bastante crítica de lo que nos está pasando, que lo que nos está pasando en términos globales, digamos, con esta demanda de tipo de evaluaciones cada vez más estandarizadas, por un lado, digamos que es una realidad que compartimos con Brasil y con otros países de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, digamos, y también con lo que nos está pasando en este momento en la Argentina, en la que, digamos, el rechazo a la ciencia, el rechazo, perdón, a las humanidades, encubre, me parece a mí, también el hecho de que no seamos una disciplina científica, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan enterados estarán de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento, pero hay como un ataque a todo el sistema científico en general y a las humanidades en particular, y el problema es que las humanidades no tienen ninguna utilidad, ¿no? Lo que se critica es que no hay utilidad. Y las respuestas que ha habido en relación con esa demanda, que han sido muy pocas, no es la de sostener, digamos, cierto potencial crítico de las disciplinas humanas, de las humanidades en general, sino mostrar que tenemos alguna utilidad, ¿no? Quiero decir, la respuesta que hemos dado es un poco paradójica, vista desde mí. En ese sentido no sé si hay como un retroceso en nuestro modo de responder, en nuestra aceptación de criterios tan ajenos a nuestras propias disciplinas. Bueno, esto, ¿no? Digo, para que tengan alguna idea de cuál es mi pensamiento en ese sentido. Pero ahí sí creo que fracasamos. Ahí sí creo que algo nos pasó y que redunda negativamente en nuestros modos de trabajo, en nuestras formas de producir, ¿no? Que si hubiese ganado el romanticismo, que se hubiese ganado el absoluto literario. ¿Verdad? Y por otro lado, un ensayo de Barthes no entraría en nuestros periódicos, en nuestras revistas. No, sería evaluado negativamente. Claro. Desde ya. No respondería a nuestras demandas de estándares científicos, ¿no? Por supuesto que no. Como por otra parte, Paul de Man le deja muy en claro. Pero yo ahí tengo, no sé de dónde tomarme para ser optimista. No sé si, Sergio, vos compartís la posición, pero... Sí, me pasa lo mismo. Debo reconocer mi pesimismo, ¿no? Que tratamos de, ¿no es cierto?, de no serlo, pero también diría que me cuesta, o no sé, creo que no sé si tenemos que hacernos cargo, digamos, ¿no? Si somos responsables o podemos siempre hacer algo, digamos. A veces la historia tiene cierta dirección, digamos, y pienso que esto es algo más general y más de largo plazo, como para pensar que con algunas intervenciones podemos torcer la dirección de la historia, ¿no? Pero no me gustaría cerrar con este peso. Vamos
No, bueno, para no cerrar con un peso, la pregunta va más o menos por el mismo lugar, pero pensando, ¿no sería esa, como esa exageración de cientificismo en la actualidad, ¿no? En las universidades, en las revistas, una especie de estrategia a los mismos ataques que la propia universidad o el sistema universitario, el sistema de las humanidades encuentra como para contrarrestar esos propios ataques? No sé, de repente, un comentario. Si el pesimismo está prohibido, sobre todo para cerrar, me siento completamente censurado. No, pero ¿a qué me refería? Digo, ¿no? Pienso, que está sucediendo algo que tiene que ver también, pienso en la relación entre escritura, imagen y oralidad, ¿no? Es decir, evidentemente hace mucho tiempo que la imagen y que la oralidad le vienen ganando terreno a la escritura, ¿no es cierto?, a la cultura de la letra. Bueno, en fin, no podemos hacernos cargo, digamos, de algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. No es que esto empezó con las redes sociales, digamos, en los últimos 15 años o algo así, digamos, ¿no? Estamos, por eso digo, son procesos muy largos, ¿no? Bueno, ante esos procesos históricos de larga duración, creo que, en fin, diría, para terminar, no necesitamos ser ni optimistas ni pesimistas, son cosas que pasan, digamos, ¿no? ¿Quieres decir algo, Judith? No, pensaba, me parece, digo, comparto lo que dice Sergio, tal vez no hace falta de ser ni pesimista ni optimista, lo pensaba más en términos institucionales que personales en realidad, o en términos más generales, pero pensaba, bueno, tal vez finalmente hay que aceptar que incluso, digamos, con el desplazamiento de la cultura de la letra por la cultura de la imagen, así todo, hay algo que pervive, digamos, seguimos leyendo, la literatura sigue existiendo, se produce mucha y muy buena, ¿no? Quiero decir, también tiene sus modos de pervivencia. Entonces, a lo mejor es mucho pedirle centralidad a la cultura de la letra, tal vez eso sí se perdió, y ni siquiera creo que haya un duelo por hacer ahí, ¿no? Pero aceptar que a lo mejor cierta marginalidad es un lugar interesante, o puede serlo, ¿no? Sí, bueno, entonces les agradezco muchísimo a Sergio, a Judith, muchas gracias por estar cerca de nosotros estando en Rosario, y a Sergio por toda la semana, y a Navi por la organización y al público. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.